Habla a continuación el excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Arturo Humberto Illia. Excelencias, compatriotas, he hablado esta mañana en algunos de los actos realizados en Belvís del problema del suministro de agua potable a la República y la eficiente labor que estamos realizando para culminar el plan de obras de salubridad emprendido. En otra inauguración hablé sucintamente del problema educacional de la República y en otro lugar dije algunas palabras sobre cómo interpretábamos nosotros que debía ser resuelto en el país el problema de la vivienda. Quiero tocar dos temas rápidamente en este acto. La política energética que lleva a cabo el gobierno, y me referiré también sucintamente a nuestros puntos de vista sobre la política agropecuaria del país, sobre todo en esta zona tan importante donde los productores han trabajado desde hace tantísimos años con mucha inteligencia y eficiencia la tierra. En el programa energético del país, nosotros no le hemos dado o no hemos puesto énfasis especial en uno de los aspectos, por más importante que podría ser, es decir, en el problema petróleo. Nosotros creemos que debíamos realizar una política orgánica y que si el petróleo era muy importante, también era importante tratar de realizar planes orgánicos con referencia al gas, a la electricidad y al carbón, es decir, a los 4 elementos fundamentales que constituyen e integran nuestro plan energético. Saben ustedes bien que en el problema carbón hemos casi duplicado la producción de carbón en estos últimos 2 años y medio. Que en la parte gas también hemos duplicado la producción de gas y de utilización de este fundamental combustible para poder satisfacer las necesidades más apremiantes del país. Y en cuanto a energía eléctrica, tenemos un vasto plan donde no solamente aprovechamos las posibilidades hidroeléctricas del país, sino que ya estamos pensando en la utilización de la energía termonuclear para poder instalar usinas muy modernas para el suministro de electricidad. Estaría de más poder decir también que en política energética nuestro plan de aprovechamiento de los ríos del país, ya sea impulsando obras comenzadas o nuevas obras en la República, tienen una gran importancia y que seguramente este año podremos culminar esta tarea con la licitación de la presa Chocón Cerros Colorados, que podrá dar una cantidad de kilovatios a la República de verdadera magnitud y de gran significación. Todo ha sido previamente estudiado e incorporado a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y puedo manifestarles que en la República no existen antecedentes de ninguna naturaleza donde se hayan hecho en 2 años y medio las realizaciones
que nosotros hemos acometido. Y me referiré un poquito más extensamente, diríamos, al problema petróleo. El petróleo en nuestro país lo tenemos en nuestro subsuelo en una vasta zona, pero nuestros pozos no son pozos de gran riqueza, de manera que se hace necesaria una explotación muy técnica de nuestra riqueza petrolera. Con este sentido, le dimos no importancia simplemente a la extracción de petróleo, a eso que se denomina y se ha hablado y se ha polemizado tanto en el país de autoabastecimiento del petróleo, explotando nuestro subsuelo. En el petróleo tenemos que tener en cuenta 4 o 5 aspectos que son fundamentales y que todos tienen una importancia. Primero, es necesario realizar la prospección y la exploración metódica de todo el territorio nacional para ver dónde encontramos las fuentes de petróleo más productivas que tiene el país. En este sentido, yacimientos petrolíferos fiscales, y en este aspecto fundamental, ha comenzado en este año 1966 una tarea que no tiene tampoco antecedentes en toda la historia de la explotación petrolera en nuestra república. Ya estamos llegando a perforaciones de profundidad y estamos haciendo estudios y hemos incorporado equipos de exploración que van a llegar a 4 y 5 mil metros de profundidad. Generalmente en el país exploramos alrededor de 2.000 metros, un poco más, un poco menos, pero nosotros creemos, y creen nuestros técnicos y creen nuestros geólogos, que debemos ir mucho más profundamente porque es probable que ahí encontremos fuentes más importantes que puedan abastecer al país de este sustancial combustible. El segundo aspecto es la extracción del petróleo, y esto no puede hacerse de cualquier manera. Un pozo de petróleo da gas y da petróleo, y no es cuestión de sacar exclusivamente el petróleo del pozo, porque algunas veces hay que hacerlo de una manera tan racional para saber si debemos emplear el combustible petróleo o debemos emplear el gas. De manera que estamos tratando de racionalizar de la manera más técnica y más inteligente la extracción de petróleo en nuestro país. Por otra parte, no hemos disminuido de ninguna manera el porcentaje de petróleo extraído, ya que llevamos en este año 1966 una superávit de alrededor del 7% con respecto al año pasado. El tercer proceso que debe sufrir el petróleo es el traslado, el almacenamiento y traslado del petróleo. Este era otro aspecto que no había sido considerado ya en un plan perfectamente bien terminado sobre el problema petróleo, porque se le había dado simplemente importancia a la extracción del petróleo. Nosotros ahora estamos estudiando perfectamente bien todo el problema de almacenamiento y el problema del traslado del combustible, modernizando nuestra flota petrolera y tratando de construir nuevos oleoductos, como el poliducto que pronto licitaremos, que unirá Mendoza con Córdoba y San Lorenzo y la capital federal, para poder trasladar más fácilmente el petróleo de Mendoza, que en este instante, en este momento, es una de las fuentes más productivas de petróleo en el país. El cuarto proceso en el problema del petróleo es el procesamiento del petróleo, es decir, la destilación del petróleo. No se había tenido en cuenta en este país donde tanto hemos hablado sobre petróleo, que nuestras plantas, nuestras destilerías, ya sea la destilería de La Plata, como la destilería de Luján de Cuyo,
la propia destilería de San Lorenzo, la destilería que tenemos en el norte, en Campo Durán, la más pequeña que tenemos en Comodoro Rivadavia, eran destilerías que ya tenían muchos años de construcción y que en el procesamiento del petróleo, estas destilerías no daban la cantidad de combustible necesario, es decir, el combustible liviano, que es el que más necesita la población, llámese nafta, llámese gasoil, llámese dieseloil, etcétera. Entonces hemos en este momento comenzado a modernizar nuestras destilerías. Ya se licitó y se está trabajando en la modernización de la destilería de La Plata y se ha abierto hace pocos días la ampliación y modernización de la destilería de Luján de Cuyo. Porque cuando se procesa el petróleo, si los elementos que se extraen de un procesamiento moderno son los que más consume el país, se necesita naturalmente procesar menos cantidad de petróleo. Es probable que con plantas modernas nosotros necesitaríamos procesar 2 millones o más de metros cúbicos menos de los que procesamos actualmente, porque el resultado de esta destilación con nuestras plantas actuales no es suficiente para proveer de los combustibles necesarios que requiere las necesidades del país. Quizás sea la actualización de nuestras destilerías, el problema fundamental que se debía haber encarado hace 3 o 4 años en el estudio completo del problema del petróleo. Hubo un deseo de evitar importaciones de petróleo, en lo cual nosotros estamos absolutamente también convencidos que esto debe ser así. Pero en un tratamiento racional de todo el problema del petróleo, era necesario indudablemente como prioridad indiscutible 2 cosas: la prospección, la exploración y la actualización de nuestras plantas, que es lo que estamos haciendo nosotros actualmente. El otro proceso, para terminar en este problema del petróleo, es el proceso de comercialización, de la venta del petróleo. Como dijo recién muy bien el señor presidente de YPF, cuando nosotros llegamos al gobierno, YPF vendía menos que el 50% del petróleo de la nafta y derivados de la nafta que se utilizaba, o derivados del petróleo que se utilizaban en el país. Y hoy YPF, en este aspecto de comercialización, vende el 64%, es decir, en gran proporción, una alta proporción de lo que consume el país es manejado por YPF. Lo hemos hecho esto con la intención simplemente de dar a yacimientos petrolíferos fiscales un monopolio sobre este problema tan importante del tratamiento del petróleo en el país. No. Nosotros no creemos en los monopolios absolutos, menos en esta época, donde el mundo se organiza de una manera muy especial, donde el Estado interviene, donde interviene la empresa, donde intervienen distintas entidades, y debemos realizar cómputos y organizaciones de tal forma que puedan intervenir el mayor número de personas responsables en cualquiera de estos actos de tipo comercial. Lo que nosotros deseábamos, y es nuestra finalidad, era conducir la política petrolera en nuestra república. Es decir, nosotros no somos enemigos que intervengan otros sectores de la vida nacional o que intervengan otros sectores privados cuyo capital no es nacional, pero la conducción, las directivas, la orientación general debía estar manejada por YPF, es decir, la política energética del país, que es una de las bases fundamentales del desarrollo económico de una república, y en este caso de nuestra patria. Este aspecto de la política general debía ser dirigido por YPF. ¿Y qué ha ocurrido conduciendo este tipo de políticas? Hemos tenido dificultades y las tenemos actualmente.
porque el petróleo insuma muchos capitales y, como les digo, es un problema altamente tecnificado. Hemos incorporado a todos los técnicos argentinos de buena voluntad que han querido acompañarnos en esta tarea. Estamos formando escuelas para que a su vez nuevos técnicos y juventudes argentinas tengan la oportunidad de trabajar con nosotros. Y al mismo tiempo se han formado en el país